Long Beach, California, es conocida por muchas cosas, pero en el mundo de las carreras significa solo una cosa: el Gran Premio de Long Beach. All right, everybody, we are 1 minute to the command. 1 minute. Ready, check, ready, check. Loud and clear. I think we got a good car, got a good crew, got a good driver. Copy, let's have a good one, boys. Have a good day and execute. Be safe, have fun. Let's get after it. Thanks, guys. Have a good one. Long Beach festeja 50 años de competencias. He has done it again. Alex Zanardi, back-to-back wins in Long Beach. Elio Castroneves has done it. Sebastian Bourdais, the winner of Long Beach. That was just one of my best wins, I reckon. I loved it. Winner, winner, back-to-back, great job. Oh my God! Just can't believe it. Lost for words. Long Beach, guys. Long Beach. It's been a while. Thank you. Kyle Kirkwood, he wins at Long Beach. Están de vuelta las notas previas y Velocity está lista. El viernes, antes de la primera práctica en el Centro de Medios, Dan Gurney se da a conocer a la generación 2026 del Salón de la Fama del Deporte Motor en Daytona. La presentación la realiza su presidente George Levy. Cabe destacar que desde 2023, DMX hace seguimiento de este evento, que es de los tradicionales en el fin de semana que IndyCar corre en Long Beach. Una vez más, han elegido a un grupo excepcional de individuos e invitamos a todos a ser parte de su inducción el próximo 9 y 10 de marzo en Daytona Beach. Sin más preámbulos, aquí está la generación 2026. En la categoría de Stock Cars, el 2 veces campeón de las 500 millas de Daytona y ganador de 15 premios consecutivos al piloto más popular de NASCAR, Dale Earnhardt Jr. En la categoría del cuarto de milla, el querido director de competiciones de la NHRA, figura fundamental de la NHRA durante muchos años, Steve Gibbs. En la categoría de motos, el campeón del mundo de MotoGP en 2000 e hijo de otro campeón del mundo, Kenny Roberts Jr. En la categoría de autos Fórmula, uno de los 3 grandes de los Sprint Cars y los Midgets, Sammy Swindell. Y en la categoría de lanchas a motor, simplemente el piloto más ganador en la historia de los hidroplanos, Dave Bilwalk. Por supuesto, los 2 miembros de esta generación que nos acompañan esta mañana, Pete Lyons, periodista, y John Morton, uno de los pilotos de resistencia más exitosos de la historia, desde el campeón de Trans Am, el ganador de IMSA GTP, el campeón nacional de SCCA y así sucesivamente. Esta es nuestra generación 2026. Thank you. We got time for one more. I think, Luis, you've got your virtual hand up, so let's go to you. Sí, muchas gracias. Felicidades a los que van a ser inducidos el próximo año. Tengo 2 preguntas. La primera para Pete Lyons, por el lado del periodismo, por el lado de ser periodista de deporte motor. Este mundo ya no le pertenece a la generación X, mucho menos a los baby boomers. Y ahora, pues gracias a las herramientas del internet y las redes sociales, parece que hoy es más fácil hacer coberturas de deporte motor y generar esos materiales para esas futuras historias, para que nos vean o nos lean. No soy un reportero de internet, así que no puedo decirlo, pero es muy diferente. Solía deleitarme en algo, aunque limitado, sí tener mucho espacio para contar historias, y por lo general, un informe de Gran Premio para mí era de 6,000, 7,000 u 8,000 palabras para Autosport, menos para AutoWeek,
Pero cuando lees un informe de carrera en línea ahora, es así de largo porque, honestamente, esa es mi capacidad de atención. Cuando leo en línea, pienso, está bien, y luego paso a lo siguiente. Pero cuando te sientas con un documento impreso en la mano, piensas, tengo algo de tiempo libre aquí, voy a disfrutar de esto, y lo lees todo, y esa es la diferencia. Es por eso que la gente todavía compra revistas impresas y libros impresos en lugar de ir en línea. Eso sí, me conecto a Internet todo el tiempo, pero esa es la gran diferencia hoy. Al escribir hoy no conozco a ninguna persona que lo esté haciendo. He hecho casi como cualquier persona en la sala de prensa, pero me imagino que estás bajo una estricta presión de plazos y tienes muy poco espacio relativo para contar tu historia y debes dejar fuera el 99% de lo que desearías haber escrito. Hay algo de cierto, Mr. Lyons. Ya con Internet y las redes sociales, pues los tiempos de entrega sí son comprometidos, considerando que hay que transmitir la nota prácticamente de inmediato. Gracias y felicidades por su nombramiento. La misma pregunta, pero trasladándola al asfalto, la hago a John Morton. Parece que hoy es más importante tener ese componente electrónico actualizado que como era en los 60s, 70s del siglo pasado, estar por lo menos vacunado contra el tétanos, porque los autos en ese tiempo, la mayoría eran construidos con acero. Creo que la diferencia es enorme o extrema entre, digamos, un coche de Fórmula 1 moderno y las cosas que conducíamos en los años 70 y 80, y no creo que el alto nivel de tecnología haya hecho que las carreras sean mejores. Creo que tal vez lo ha hecho un poco más cerca. Pero cuando estaba compitiendo al principio de mis carreras, no había ninguna tecnología. Compraste un auto o tuviste un auto y simplemente lo manejaste. Uno de los equipos más famosos de la historia de Estados Unidos es el equipo de Shelby, y se preparaba el auto por oído. Recuerdo la primera vez que estaba conduciendo para Nissan y uno de los chicos del equipo conectó una computadora al auto y pensé, ¿para qué diablos es eso? Estaba afinando el motor con una computadora. Ese no era el mundo en el que había estado viviendo. No creo que lo haya hecho mejor. Creo que facilitó a los mecánicos la identificación de problemas y ese tipo de cosas. Pero en última instancia, tal vez porque yo mismo soy tan viejo, me gusta lo primero, algunas de las cosas anteriores. Si viste la carrera de Fórmula 1 la semana pasada, viste una carrera que cuando se apagó el semáforo las posiciones prácticamente no cambiaron para la victoria y no fue muy emocionante. The positions virtually didn't change for the win, and it wasn't very exciting. And I think high technology is the reason for that. Creo que la alta tecnología es la razón de ello. No solía ser así, y no solía haber medio segundo entre tal vez un segundo entre el primer y el último piloto. Simplemente cambió toda la naturaleza de las carreras. Si eres un chico joven, como la gente, les pregunto si conocieron a Paul Newman. Dijeron, ¿te refieres al chico del aderezo para ensaladas? Es gente que no ha hecho esa transición. No saben lo que pasó en ese entonces. Es un poco triste. Y estoy contento de que haya un salón de la fama porque tengo la oportunidad de estar en él. Pero la gente que se remonta al principio sabe cómo fue el principio. Pero la gente ahora no sabe cómo fue el principio. Muchas gracias. Felicidades de nueva cuenta por sus nombramientos. Haciendo algo de historia, en lo que comenzamos esta crónica del 2025 en el Gran Premio de Long Beach, la historia de este trazo y por supuesto el primero y el único, hablando de Mario Andretti entre tantas celebridades. Bueno, pues este evento se remonta a 1975, su primera competencia, su primer evento en las calles de Long Beach, y 50 años después aquí estamos, pero la primera ocasión
después del 14 de noviembre del año pasado, en donde Penske Entertainment adquiere derechos, por supuesto, obligaciones y responsabilidades de este evento para asegurar el futuro, hablando del Gran Premio de Long Beach. Estamos en el viernes de prácticas y después de haberse implementado en el 2002, sí, hace 23 años, esta era llamada en ese tiempo la Helmet Cam, precisamente haciendo su debut en Long Beach en el 2002. Después sería parte de los eventos previos al Tecate Telmex Monterrey Grand Prix y por supuesto entre los pilotos que pues ahora le llaman la Driver's Eye Cam. Por supuesto el mexicano nacido en Monterrey, hablando de Pato O'Ward, pasando por curva 1 y de una vez aprovechamos curva 2 y curva 3 en lo que corresponde a la zona de la fuente del Delfín, curva 4, todo esto hacia la derecha, curva 5, a la izquierda por supuesto una nave para estacionamiento de autos para atender las distintas instalaciones o construcciones, curva 6, y aunque aquí no existe una curva 7 tal cual, no está anunciada en el trazo, sí hacen esa identificación para luego atacar de manera cómoda curva 8. En esta recta literal, la recta opuesta a recta principal, del lado izquierdo pues los condominios, edificios, departamentos, curva 10 y curva 11, esa famosa curva 11 que ha caracterizado este trazo del callejero de Long Beach. Y pues simplemente para no dejar el dato, no dejarlo pendiente, por supuesto, antes de tomar curva 9 hacia la derecha, pues está toda esa nave o toda esa área de departamentos que definitivamente en el fin de semana de Gran Premio, ahora con las modernidades de la renta de departamentos por días o por horas en lugar de acceder a un hotel, ustedes ya sabrán de qué hablo. Bueno, pues los precios se disparan considerablemente teniendo el fin de semana de Gran Premio y por supuesto la mejor localidad y más cómoda en este trazo callejero. Ahí veíamos una toma anterior, mientras el golpe con Pato O'Ward se tocó con la barda el número 5 del Arrow McLaren IndyCar Team a la salida de curva 11 para conectar a recta principal. Escenario inusual de parte de O'Ward, que normalmente no encuentra el límite y simple y sencillamente lo pierde de atrás, y con eso es más que suficiente. En esta toma fija, por supuesto, donde acaba golpeado de la parte trasera izquierda, el lateral trasero izquierdo de Pato, y bueno, eso implica cirugía mayor, por decirlo de cierto modo, y aunque pues no se ve tan aparatoso el golpe, esa es la goma que le extraen a Pato después del impacto, sí tienen que hacer en tiempo express la reparación o reconstrucción de ese lateral izquierdo trasero, hablando del drive shaft, hablando de brazos de la suspensión, por supuesto todo lo que corresponde a la base de la goma, incluyendo frenos, perdón. Mientras tanto, las imágenes, Conor Daly estrenando colores en Long Beach, en el número 76 del Juncos Hollinger, cuando todavía restaban poco más de 18 minutos de los 45 minutos programados, y después serían dos sesiones de 10 minutos divididos en dos grupos. Herta, de las primeras víctimas en curva 9 por esas ondulaciones justamente sobre el trazo, ahí donde están esos pequeños brinquitos, y también Callum Aylott, la víctima número 2, pero no toma por completo el escape. Repetimos, en curva número 9 para poner atención, Christian Rasmussen, en otro tramo, curva 1, tomando el escape, no da vuelta el auto, apenas estaba empezando a engomarse el asfalto, a tener ese agarre, y también prácticamente parándose sobre el pedal del freno antes de tomar curva 11, el piloto de Dinamarca, piloto de segundo año, Stingray Roth, de plano, presión completa al pedal de los frenos. Afortunadamente tiene el espacio y de forma inteligente también se queda en la sombrita para empezar a trabajar el regreso, volverse a trepar al asfalto. En lo que Christian Lundgaard en curva 9, mientras tanto, salida a carril de pits. ¡Wow! Esto no lo ven bien los oficiales de IndyCar, y por supuesto esta parte, o sea, tiene que hacer la salida por completo. Scott Dixon no puede pisar esa línea naranja que divide salida a carril de pits con el trazo normal, o lo que corresponde a lo último de recta principal para tomar curva 1. Entonces tiene que hacer toda la salida derecho para después doblar hacia la izquierda y tomar
hablando de curva 1. Bueno, el destacado en lo que seguían trabajando con el auto de Howard, 7.63 de parte de Alex Palou, por supuesto, en el entendido que todos están arriba del minuto por vuelta y por escasos 8 centésimas de segundo Christian Lundgaard en lo que respecta a la sesión de 45 minutos. Así que sigue el trabajo, viene la pausa para poder dar paso a la primera sesión del grupo o de los grupos. La primera de 2 sesiones de 10 minutos divididos en 2 grupos. Mientras tanto, la gente llegando, por supuesto, yendo a reabastecerse, a rehidratarse, por supuesto un poco de botana en las calles de Long Beach. Repetimos el aniversario número 50, el 50º evento desde 1975 y que pues en lo personal nos trae muy gratos recuerdos. Obviamente agridulces, recordando, bueno, lo que han estado viendo en la semana previa al evento, en los especiales, desempolvando materiales de coberturas realizadas en 2004, 2005, 2006 y por supuesto en estas épocas actuales de IndyCar en el 2021, cuando precisamente este piloto, hablando de Pato Howard, el nuevo ángulo de Pato.tv en curva 1 y ahí estaba cediéndole el paso a Scott McLaughlin, tomando el inside, saliéndose del trazo ideal para no interferir en la vuelta de Pato. Así que hacemos el recuento, curva 5, la que viene a continuación. Recuerden ahí el edificio que sirve como estacionamiento. Y luego curva 6 para tener prácticamente de frente uno de los hoteles de mayor importancia en lo que corresponde a Long Beach y también el Centro de las Artes, el Acuario y luego la recta paralela para poder tomar de nueva cuenta curva 9 y justamente a la salida lograba Howard cerrar bien la vuelta y por supuesto revisar que todo estuviera trabajando bien desde esa situación y por supuesto la bandera de cuadros. Se colocaba quinto con 7.94. Así que bueno, valió la pena el trabajo extra. Solamente hay que trabajar un poquito más a conciencia en el número 5 de Pato, que por primera ocasión coincide el fin de semana de carreras con el cumpleaños de su señor padre. Y esto pues tendremos la oportunidad de platicarlo un poquito más adelante. Por supuesto ahí ya desde otro ángulo, trabajando ya en su cajón en carril de pits. Will Power, curva 1. Uy, hasta tiene que soltar un poco el volante para poder recuperar el control. Afortunadamente no hay consecuencias en el australiano del número 12. Y esto a poco se fue otra vez. Habíamos revisado, por supuesto, la repetición. En el caso del australiano, uno de los veteranos que viene por revancha. Igualmente Joseph Newgarden, ya con el grupo número 2, sesión de 10 minutos. Y por supuesto, desde la toma tradicional de las tomas a bordo de los autos, el recorrido al trazo de 3.16 kilómetros en curva 9. Se quedó atorado Louis Foster, piloto de primer año con Rahal Lederman Lanigan. Sí, curva 9, no le cayeron bien las ondulaciones y todavía trabajando con el compuesto duro. Cala el motor, se le mata el auto, entonces tiene que ser atendido por los oficiales de IndyCar para volverlo a colocar. Considerando que pues estaba cerca de los últimos 2 minutos para la sesión, después del reinicio les dan a los competidores del grupo número 2 una vuelta de calificación, entre comillas, una vuelta voladora, como se dice en los karts, garantizada para simplemente terminar o tratar de mejorar un poquito más su posición en práctica, tener una vuelta más para volver a hacer ajustes, volver a los cajones de pits, a los boxes, poder continuar preparando el auto, entre ellos, por supuesto, el número 5, hablando de Pato Howard. Lo más singular aquí es probablemente la fuente, pero yo diría que todo el evento en su conjunto. El 50º aniversario es parte de eso. La historia de la carrera la hace muy especial para nosotros los pilotos.
Y creo que el circuito en sí es un callejero muy desafiante que tiene una muy buena combinación de curvas más lentas, de velocidad media a curva de alta velocidad que no tienen muchos circuitos callejeros. Por lo general tienen curvas de velocidad más lenta. Así que en este caso, me encanta el desafío de tener velocidades un poco más altas, tratando de estar cerca de las paredes y velocidades más altas. El margen de error se hace cada vez más pequeño. Realmente es una especie de pista de pilotos, como la llamamos, aquí en Long Beach. Sí, siempre disfruto volver aquí y, obviamente, intentar ganar. ¿Es Long Beach tu callejero favorito del calendario? Yo diría que sí. Obviamente he ganado en algunos otros. Esos recuerdos son obviamente difíciles de superar, pero siento que he estado cerca aquí un par de veces, y siempre siento que soy muy rápido aquí. Todavía tengo pendiente el ganar aquí, pero es por eso que estamos aquí este fin de semana. Me encanta conducir aquí. Sí, es increíble. Y una de las mejores cosas de ser piloto de IndyCar es que puedes correr en Long Beach. Ciertamente es bueno para nuestra comunidad y creo que es genial para esta comunidad. Ves una gran emoción cuando estás aquí y la gente te pregunta cómo se siente este evento diferente a los demás. Y ciertamente notas la diferencia de energía en esta carrera que en otros lugares. Creo que todo el equipo lo ha mantenido vivo y lo ha hecho florecer durante tantos años. Ciertamente con Jim y todo su grupo. Han hecho un gran trabajo. Muy, muy orgulloso de ser parte de esto como piloto de IndyCar. Y espero que tengamos otros 50 años en el camino. Eso sería realmente genial. Joseph, you've had a couple of weeks. Hace 2 semanas no pudieron avanzar de la primera ronda y el equipo tuvo problemas en la calificación. ¿Qué se ha hecho para evitar que eso vuelva a suceder? El objetivo es estar en los 6 primeros, pero ¿ha sido eso un motivador en las semanas recientes? But how much has that been a motivator the last couple of weeks? There's no doubt Thermal was a disaster. No hay duda. Thermal fue un desastre en lo que respecta al equipo. Sin embargo, lo bueno es que recién estamos comenzando. Mucha gente ha estado preguntando cómo va el año, y llevamos 2 carreras. Tuvimos un excelente Saint Pete. Nuestros coches estaban en una buena ventana. El equipo hizo un gran trabajo. Entonces Thermal fue todo lo contrario. Estábamos fuera de foco. Creo que encontramos nuestro camino hacia el final en el grupo medio. Cruzamos información de los coches y creo que encontramos una dirección. Así que esa sería la respuesta para volver atrás en el futuro. Así que sí, no podemos borrar lo que pasó. No podemos volver atrás. Fue un fin de semana difícil. Simplemente no salió muy bien. Pero no creo que sea un indicador del resto del año en muchos sentidos. Newgarden había cerrado como sexto general con 7:51 hasta la posición número 13 en la vuelta 6, por supuesto, tras ese impacto con Howard y todavía con consecuencias. A ver. Problemas con la tercera velocidad, si estamos en lo correcto. Dando lata la caja de cambios, lo que reporta Pato Howard. Entonces, pues nada más había completado 6 vueltas el viernes para ponerse con 7:94 a 4 centésimas del crono en número 12, el 12º general con Scott McLaughlin. Seguían los imprevistos de último minuto en el número 5, así que en este nuevo ángulo de Pato.tv, que esperemos verlo durante el resto de la temporada y tener otra perspectiva, por supuesto, y entender un poco más desde adentro el trabajo en cada una de las competencias, hablando del mexicano nacido en Monterrey, hablando de Pato Howard. Y este es Santino Ferrucci, menos de 40 minutos, trabajando con curva 9. Y ahí cómo se le desestabiliza precisamente por las ondulaciones. Obviamente el clima pues es diferente. Habían sido en viernes 45 grados centígrados lo que es la temperatura en pista del viernes. Y aquí pues técnicamente la mitad. Hablando de una temperatura en pista de 21 grados centígrados. Por supuesto, apreciando las maniobras para volver al asfalto, hablando de Santino Ferrucci, el norteamericano. Segunda temporada con AJ Foyt Racing y teniendo compañero de equipo nuevo en el caso de David Malukas. Por fin, primera temporada completa después de andar de intermitente y pues por supuesto entender a la mala que tiene que deshacerse de algunos juegos extremos o disciplinas extremas, como probablemente diría en su contrato. Mientras tanto, Will Power trabajando en curva 10 para tomar esa histórica curva número 11
En el trazo callejero de Long Beach, trabajando por supuesto el australiano, igualmente McLaughlin, sin dejar atrás a Joseph Newgarden después del desastroso fin de semana que tuvieron hace cosa de 2 semanas en Thermal Club, allá en Palm Springs, California. Por supuesto, el segundo evento de local, el segundo evento consecutivo para el estado de California en IndyCar de los 3 que tiene contemplados en 2025. En lo que Alex Palou estaba buscando mejorar, no puede mejorar aquí Scott Dixon porque se sigue de largo. Le fallaron las dimensiones por un poquito a Scott Dixon, esto antes de trabajar curva número 6. Y sí, el rin trasero derecho roto. Además, pues consideramos si está estable el coche, no hay daños tan contundentes como pasó 24 horas antes con Howard. Acá está de nuevo. Sí, había que buscar los límites de la pista, había que buscar los límites para la cuestión de manejo, pero vean, santo golpe y también afectando el lateral derecho del piso en el auto número 9 del equipo de Chip Ganassi. Mejor no se puede apreciar precisamente el inside de curva 11. Y esto pues no necesita explicación. Hablando de su jefe, hablando de Chip Ganassi, regresamos al ángulo de Pato.tv. Logra rescatar Howard en la salida curva 5 para ya después trabajar curva 6. Y en una repetición, cuidado con esa línea naranja y además se sigue de largo, no puede trabajar bien curva 1. Y de antemano se salvó de que le mandaran un paso lento por carril de pits a Howard, como aconteció con Dixon el viernes, después de cortar la salida de carril de pits. Y esas eran pues de las sanciones que empezaban a manifestarse o penalizaciones a lo largo del fin de semana en Long Beach. Afortunadamente solo una bandera roja provocada por Louis Foster. Aprecias en curva 11 a Nolan Siegel, piloto de primera temporada completa después de andar con diferentes equipos, entre ellos tomando precisamente uno de los autos. Y Scott McLaughlin batallando en curva 1, entonces activar la reversa para regresar al asfalto. De esta forma nos preparamos para la calificación. De regreso entonces el número 5 al asfalto, primero por cajón de pits, y en tiempo récord, en 1 hora 20 minutos, le reemplazan la caja de cambios al coche de Howard para estar listo rumbo a la calificación. Asignado el grupo número 1. Conor Daly, con colores nuevos como lo mencionamos para este evento en Long Beach, se retira temporalmente de los colores institucionales de Juncos Hollinger en lo que corresponde a curva 5. Felix Rosenquist batallando con Devlin De Francesco. Hágase un lado, estoy en vuelta de calificación. De Francesco. Y esto le rompe el enfoque al sueco. Bueno, aún y a costa con la situación de la caja de cambios, en lo que Will Power le vuelve a dar en la zona donde había chocado Scott Dixon, afortunadamente sin consecuencias, y allí estaba el manchón precisamente del neozelandés, y ahora el australiano, bueno, la cuenta y puede trabajar todavía allí sobre el asfalto. Bueno, decíamos de Pato, lugar 12 en la práctica número 2, completando 24 vueltas, y en la número 20 saca 7.71. Le quitan el compuesto suave de segundo uso, estaba en tercero provisional, apenas 1 milésima de segundo abajo de lo que había realizado Colton Herta, precisamente uno de los 3 californianos en su segundo evento de local de los 3 contemplados, y además segundo evento consecutivo en el estado de California, basados en el calendario 2025 de IndyCar. Entonces, en curva 8, Herta, con la consigna de mejorar su crono, en lo que lo baja provisionalmente al cuarto puesto el norteamericano Stingray Robles. Suelta Herta, deja pasar a Will Power, tiene tarea pendiente después de no haber pasado la primera ronda de calificación, ni él ni Newgarden en Turnbull hace 2 semanas en Palm Springs, así que aprovechando lo último para entrar a recta principal, se coloca segundo provisional, pero va a sacar otra vuelta. Igualmente Armstrong, que va delante de Howard, Rosenquist, que va delante de Power, y por lo pronto primero provisional Rinus VeeKay, Stephen Simpson, provisionalmente en los primeros, en la primera tanda o en la primera parte de esta ronda número 1 de calificación. Este es el grupo 1, recordamos. Se había colocado
Kiffin Simpson, piloto de segundo año con el equipo de Chip Ganassi. Así que a vencer el 7:39 de parte del sueco de Meyershank, y ahora son 7:20. Entonces a 2 décimas de romper la barrera del minuto 7 segundos por vuelta. Y ahí lo coloca el compañero de Howard. Hablando de Christian Lundgaard, Nolan Siegel estaría formando parte del grupo número 2 de calificación. Herta corrigiendo para trabajar curva 8. Entonces a tomar, después de haber abortado la vuelta y dejar pasar a Power, por supuesto, buen trabajo de parte de los spotters, en lo que Rosenqvist y Howard, ahí con 7:39, apenas también a 3 milésimas de segundo de su amigo y ex compañero de equipo, precisamente hablando de Rosenqvist, que esta segunda temporada, no, Herta le pegó, y aún así, 7:21 contra 7:20. Herta se las arregló para poder sacar una buena vuelta con todo y el golpe. Otra vez, como aconteció con Howard hace menos de 24 horas, y el que de plano nadie se acerque, Joseph Newgarden, por segundo evento consecutivo fuera de la primera ronda de calificación, eliminado. La descripción lo explica por completo. Y ahí el golpe de parte, perdiendo toda la inercia de la parte de atrás, hablando de Herta. Entonces, situación contra reloj. Así que tienen que sacarle provecho a esos 10 minutos más el receso entre lo que regresa a cajón de pits el grupo 1 y se prepara el grupo número 2 en la primera ronda de calificación a trabajar contra reloj para arreglar el coche de Herta. En el grupo 2 vamos al último minuto. Nolan Siegel en el último minuto de calificación para trabajar curva 10 y curva 11 a tratar de colarse, en lo que Foster se coloca con 7:52 a medio segundo del crono de Alex Palou. De los novatos, Foster y Schwarzman, hasta el momento un buen fin de semana de parte de ellos, y además Schwarzman, el piloto israelita del equipo de Prema Racing, con la consigna de mejorar las cosas después de ese incendio en la primera práctica en Chermo hace 2 semanas en Palm Beach, California. Kirkwood tomando primer sitio con 6:93 y es el primer piloto en el fin de semana que baja del minuto 7 segundos por vuelta. Trabajando todos con compuesto suave nuevo en este último minuto de calificación. McLaughlin pasando por curva 4 para mejorar. Entonces, tratando de mantener la causa de Penske. Por lo pronto 1-2 de Honda en este grupo número 2 de calificación, la primera ronda. Y ahí está precisamente Kirkwood, el vencedor hace 2 años en Long Beach, tratando de conseguir un buen resultado después de lo acontecido hace 2 semanas en Chermo, en lo que pasa ya la bandera de cuadros precisamente a la salida de curva 11. Esta precisamente pasa Siegel, pasa Ericsson, Siegel con 7:19 y viene McLaughlin a tratar ya de cerrar vuelta para poder avanzar a la segunda ronda. Igualmente el asunto con Kirkwood, que la tiene bien tranquila, 6:93 contra 7:003 de Palou. Dixon no es suficiente por apenas 4 centésimas de segundo. Pasa Rasmussen, no le es suficiente. Pasa Callum Aylott, igualmente Schwarzman. Aylott calificando mejor que el israelita, su compañero de equipo. Y ahora Alexander Rossi, a ver si logra pasar. También es piloto local, hablando del veterano expiloto de Fórmula 1, con 7:33 de Rossi, y ahí se queda frustrado en el escape de curva 9 Santino Ferrucci. Y sí, está frustrado y muy enojado, y es por esto. Demasiado lanzado en curva 8, una salida descompuesta, por supuesto, en el límite del manejo, hablando de el piloto el número 14, y con eso descompone por completo el eje trasero y sabe que tenía la oportunidad de poder avanzar. Y de Dixon ni hablamos. Pasamos entonces a la segunda ronda de calificación, buscando su segunda pole position consecutiva, hablando del mexicano nacido en Monterrey, hablando de Pato Howard en recta principal. Entonces, revisando, cuando fue la primera ronda de calificación, la temperatura en pista estaba en 28 grados. Y en estos momentos, bueno,
ya cerca de los 30 grados la temperatura en pista, así que pensando con una mejor estrategia para poder trabajar cuestiones de temperatura, de agarre, por supuesto. Y Howard por el momento compitiendo, estando en el asfalto con compuesto suave de segundo uso. En curva 6 y curva 7 ahora, primero provisional, pero muy diferentes los cronos en estos momentos, con 10.5 después de ver la primera vuelta con menor al minuto 7 segundos por vuelta. Por supuesto, esos tiempos no los arrastran a lo largo de toda la sesión, simplemente a medida que van pasando las sesiones, se resetea el crono se borran los tiempos. Christian Lundgaard atrás de Pato, el danés de primer año en Arrow McLaren IndyCar Team, pero ya compitiendo desde la temporada 2021 como había sido piloto de reemplazo en Richard Letterman Lanigan, y así es como trabaja entonces el segmento para cortar la sentencia o cortar la vuelta, mejorando todavía poquito más de medio segundo contra el crono de Howard. Viene Alex Palou entonces a poner en orden el español y por supuesto 6.60 contra 6.73 de Christian Lundgaard. A empezar a acelerarle el asunto. La danza de tiempo se manifiesta de forma más constante ahora con 6.42 de parte de Kirkwood, y ya son 4 pilotos los que están abajo del minuto 7 segundos por vuelta. Ahora 5. Herta colocándose segundo con 6.56. Y por supuesto en esta toma panorámica de las curvas 10, curva 11 y luego la entrada recta principal para poder avanzar en lo que ahí está pasando Pato a sacar una última vuelta de calificación y ponerse a resguardo por lo menos con un minuto 6 segundos 6 décimas. Es lo ideal para poderse quedar al menos dentro de los 6 primeros. Sin embargo, habrá que esperar el momento. ¡Uy, no! Lundgaard, curva 9, estrellado contra la barda y sí, bandera roja. En el peor momento viene esta situación y completamente descontrolado al momento de pasar por las ondulaciones antes de dejar esa recta paralela, y ahí es donde acaba estrellado el piloto danés. Y con esa bandera roja se echan a perder todas las vueltas que estaban en proceso, incluidas las de Siegel, incluida la de Pato Howard, que de hecho, leyendo reportes, mientras tanto Brian Barnhart viendo desde afuera la situación con su piloto, a Howard lo lanzaron cuando restaban menos de 2 minutos y medio para terminar la calificación. No le dieron a Pato el tiempo necesario para poner en temperatura las gomas y por lo menos haber sacado una vuelta de respaldo, precisamente que lo pudiera mandar a los 6 primeros. Bueno, escuchemos a Pato. Sí, estoy desanimado por eso. Creo que tuvimos lo suficiente para trasladarnos al frente, o al menos otra oportunidad para intentar entrar en los primeros 6, pero... Sí, me alegro que Christian está ileso, pero me afectó, y creo que también a Nolan. No pudimos completar nuestras vueltas. Creo que todos teníamos el ritmo para lograrlo. Es triste ver que solo hay un Chevy allí, pero podemos pelear desde el lugar 9. Esta pista es muy sensible a la posición de salida, pero no somos ajenos a comenzar, ya sabes. No en la primera fila en Long Beach. Esto no ha sido necesariamente nuestro mejor lugar en el pasado, así que veremos qué se nos ocurre mañana. Van a ser 5 vueltas más que el año pasado. Digo que deberían haber hecho 10 vueltas porque no creo que sea suficiente 2 reabastecimientos, así que veremos a ver qué hacen los punteros y veremos qué es lo que se nos ocurre. Haciendo espejo con la información que tenemos recolectada del fin de semana, si a Pato lo hubieran lanzado, lo hubieran regresado al asfalto exactamente a 3 minutos de terminar la sesión de la ronda número 2, sí pudo haber tenido la oportunidad de haber sacado 2 vueltas seguras, 2 vueltas que lo pudieran colocar en los 6 primeros, pero repetimos, cuando restaban 2 minutos 40 segundos, apenas estaban lanzando a Howard a la pista. Esto independientemente de lo que aconteciera fuera del entorno. Vamos a los últimos 30 segundos de la calificación de los 6 rápidos. La ronda final, la tercera y última ronda para el punto extra, el primero del fin de semana en el trazo de Long Beach. Está Kirkwood apenas trabajando en el trazo. No había salido a la pista previamente.
Entonces lo mandan de un solo jalón, de un solo viaje, con compuesto suave nuevo. Viene el trabajo en curva 11 para poder inclusive sacar una vuelta más, pero no la va a hacer. Están 2 vueltas registradas. Está Kirkwood con 6:19 como primer lugar provisional, pero están en proceso todavía, hablando de Rosenquist, que no completa. Hace 6:63 y es tercero provisional. Herta baja Palau y a Rosenquist con 6:42, 3 décimas más lento que Kirkwood, que entonces estará concretando, pero falta el paso de Palou, falta el último paso del español, del campeón defensor, del líder del campeonato, el número 10 de Chip Ganassi, y no es suficiente, no le alcanza para siquiera bajar a Colton Herta y romper ese 1-2 de Andretti global, y viene Ericsson, que no le alcanza, pero se mantiene quinto sitio en lo que respecta a la calificación, y con esto, por primera vez en 2 años, Kyle Kirkwood, primer lugar de calificación, pole position para él, y por primera vez en la temporada 1-2 de Andretti global. Y ahora pues bajo el liderazgo, hablando del propietario, hablando de Dan Chowris. Ahí está sonriente el piloto Kyle Kirkwood, entonces desde el lugar número 9 de calificación, hablando de Pato O'Ward para la competencia de mañana en los 50 años del Gran Premio de Long Beach, en el estado de California. Lo que más me gusta es que me ha ido bastante bien aquí. Los callejeros por alguna razón se me acomodan mejor. También se adaptan a Andretti y a nuestra filosofía sobre cómo desarrollar un coche. Así que tiendes a ir mejor en pistas en las que mejor te va. Y esta es una de ellas. Esta es una pista agradable para correr. No es el típico circuito urbano en el que solo hay curvas de 90 grados. Tiene mucho más carácter que eso, y algunas zonas de frenado bastante masivas, y disparidades en las curvas de alta y baja velocidad. Tiende a ser bastante agradable correrla como piloto de carreras. Me alegro de que Andretti nos permita competir, y creo que Kyle y yo siempre hemos sido extremadamente justos en la forma en que competimos entre nosotros. Creo que Toronto fue un ejemplo. El fin de semana pasado corrimos básicamente toda la carrera de punta a punta. Creo que entendemos. Si hay una oportunidad de pasar, nos vamos a pasar, pero sin ningún tipo de riesgos innecesarios. Creo que Andretti hace un buen trabajo como lo hicieron en Toronto, donde nos prepararon para estar en posición de ganar una carrera. Entonces creo que somos muy buenos tratando de manejar ese tipo de aspecto de relación. Entonces las gradas prácticamente a reventar en el día de carrera, hablando del domingo, y el comando de parte de Mario Andretti y Alonso Jr. Drivers, start your engines. Nada más entre ellos, 10 triunfos en el trazo callejero de Long Beach, pero el primero de parte de Mario Andretti en 1977 bajo protocolo Fórmula 1, es decir, 2 años después de su inauguración como evento de carreras, esto en 1975. Vienen entonces 27 pilotos para competencia de 90 vueltas al trazo de 3.16 kilómetros, 1.96 millas. El trazo callejero de Long Beach, temperatura en pista 32 grados centígrados, y desde noveno sitio viene entonces Pato O'Ward a empezar a remontar posiciones, y Guy se arma línea de 3 entre Power, Alexander Rossi y Marcus Ericsson justamente adelante de O'Ward, además de Scott McLaughlin tratando de mantener el paso dentro de los 10 primeros. Marcus Armstrong, por supuesto, tratando de hacerle segunda a su compañero de equipo Felix Rosenquist, que arrancaba tercer sitio. El paso por curva número 6 hacia la izquierda y empezando a atacar de inmediato. Joseph Newgarden empezando a buscar avanzar lo más rápido posible en posiciones. Por lo pronto ya le sacaba un puesto a Scott Dixon. El testigo de eso era Grant Rahal. A su vez, hablando de Christian Rasmussen, ahí atrás también batallando con Kevin Simpson para tratar de mantenerlo a raya. Dixon intentando atacar antes de llegar a curva 9 sin éxito para cerrar de esta manera. Cerrar la primera vuelta de 90. Un giro después, en la número 2, se quita Joseph Newgarden
haciendo una estrategia de competencia agresiva en sinergia fuera del asfalto con Team Cindric. Estaban buscando seguir avanzando en posiciones. Nos vamos a la vuelta 4. Ahorita nos vamos al ángulo de Pato TV. Ahí están los dos de Rahal Letterman Lanigan. Adelante Luis Foster, dándole batalla a su compañero de equipo, hablando del canadiense de ascendencia italiana, hablando de Devlin De Francesco. Newgarden es el que pone el desorden en cuanto a reabastecimientos, entonces en la vuelta 2, de aquí viene a quitarse el compuesto suave. En la vuelta número 5, hablando de Colton Herta y el resto de competidores. Igualmente, para regresar al asfalto, el neozelandés Scott McLaughlin. Y comprando carísimo los centímetros lineales a la salida de carril de pits. Ahí está, tanto Colton Herta como McLaughlin. Uno de los dos le va a tener que soltar, y es McLaughlin. Teniendo mejor situación de despegue, solamente hagan extendida la salida, muchachos, hagan extendida la salida de carril de pits. Salvo la imagen del dron, podríamos decir que tal vez mordieron esa esquinita, y como lo hemos mencionado en esta crónica, tiene que ser salida lanzada por completo, extendida, para luego tomar curva número 1 hacia la izquierda. Inmediatamente Herta, bueno, considerando el tipo de compuesto, que los dos regresan al asfalto con compuesto duro nuevo, también habría que considerar la carga de combustible, lo que traigan precisamente en el tanque, y ahí va atacando McLaughlin, el neozelandés. No se guardó nada, y apelando al mucho cuidado, demasiada velocidad para gomas frías, por medio de muñecas, por medio de pulgares, logró compensar el asunto. Entonces, Newgarden, ahí también cerrando la tapa. Herta se convertía entonces en el jamón del sándwich, las tapas de pan, los dos autos de Penske, hablando de McLaughlin y de Newgarden. Posiciones 21 y 23. Sí, ahí estaba Penske intentando empezar a remontar en una larga competencia, y de a poco entonces empezar a trabajar también con la estrategia y temperatura ambiente al respecto. Ahí viene saliendo del primer reabastecimiento también Howard, cabeza de tren en curva 3. Entonces Ericsson, McLaughlin, Herta, se integra McLaughlin, y también ahí está en el caso de Howard, para empezar a recuperar algo de terreno. Sin embargo, recordemos, bajo posiciones secundarias, cumplido el primer reabastecimiento. Salvo Dixon, Stingray Robb, Kiffin Simpson, Santino Ferrucci y Robert Schwarzman, el resto de los 27 competidores arrancaron con compuesto suave nuevo, y el que más se había mantenido nada más con este compuesto, hablando de Jacob Abel y Nolan Siegel, el compañero precisamente de Pato Howard, que acá lo vemos en el ángulo de Pato.tv. Esta vez, bueno, situación por reportar, porque no hemos tenido hasta estos momentos una señal en video clara del ángulo de Pato.tv, y aquí estamos empezando la vuelta número 11 precisamente, persiguiendo a Will Power. El paso a curva 1, y adelante de Power, Alexander Rossi. Curva 5. Luego curva 6 a la izquierda. Brincando de la Helmet Cam a la toma superior tradicional en el ángulo de Pato.tv, saliendo de curva 8 y tomando la recta trasera, la recta paralela, para regresar a recta principal desde este momento en curva 9. Curva 11 ahora, a la derecha, vuelta en U, ventaja por 1 de parte de Rossi contra Power. Vuelta 12 ahora. Todos los instrumentos, todos los botones y manijas, los selectores por supuesto, para hacer los ajustes del cambio del mapa de motor. En lock en curva 1, ya logra pasar Will Power, Rossi cerca de la barda. Así que Will Power toma el lugar número 15. El 16 es entonces, 14. El lugar número 15 entonces es Alexander Rossi. Repetimos, Will Power en el lugar número 14, y ella está trabajando
el híbrido. Y ahí precisamente el ajuste, el cambio del mapa de motor, lo que le indican a Pato. Y sigue ahí Rossi en persecución. Hablando de Pato. Vuelta 28, aquí estamos. Regresa de reabastecimiento Ferrucci. Y ahí pues se complica un poco la cosa para Pato. En la Helmet Cam, en el nuevo ángulo de Pato.tv, reviviendo esta toma a bordo, adentro del casco, la cámara. Repetimos, institucionalizado, implementado en la temporada del 2002, precisamente en este escenario en Long Beach. En la recta paralela entonces, a ver si se puede deshacer de Santino Ferrucci, hablando de Pato, y recuperar persecución contra Alexander Rossi. Esos dos no se han soltado desde las últimas vueltas en St. Pete, que le ganó el 10º sitio. De una forma no muy clara, viendo toda la información en el display, en el volante. Sin embargo, pues ahora en el ángulo de Pato.tv, ahora adentro del casco precisamente del piloto. Aquí está el vencedor del año pasado en su primer reabastecimiento apenas. Había comenzado, ya lo habíamos mencionado, de un pequeño grupo que comenzó la competencia con compuesto duro nuevo, le saca 30 vueltas y ahora Kyle Kirkwood es el que estaría tomando el liderato, por supuesto sacándole ventaja. Y atrás Christian Lundgaard, a ver si alcanza a pasar, no. Y ahora sí, Dixon estirando y apenas alcanza a pasar Christian Lundgaard para tomar entonces la posición. Y por supuesto con diferentes estrategias cruzadas, hablando de una especie de estrategia A, hablando precisamente de Dixon y de otros competidores. Por lo pronto, ahí atrás lo recibe de herencia Scott McLaughlin y Colton Herta, que pues no había acontecido nada entre ellos, justo en el instante después del primer reabastecimiento para ambos competidores. Por supuesto en la vuelta número 6. Vamos con Pato, de vuelta en el ángulo de Pato.tv. Oh, le llaman a reabastecer a Pato. Entonces, segundo reabastecimiento para Howard. Y ahora desde adentro del casco la cámara. Y ahora comparando a otros eventos, ahora no canta Pato su entrada a carril de pits. 3, 2, 1, on the mark. Clutch. Push, push. Remember the blend line. Everything you can on the first 2 laps here. Entonces fueron 26 vueltas con el primer compuesto duro nuevo. Y aquí le ponen un segundo compuesto duro nuevo para tratar de recuperar un poco más de terreno, ubicándose en posiciones secundarias. Howard, repetimos, el segundo reabastecimiento. Nos vamos entonces a la vuelta 37. Después de utilizar solamente 7 vueltas el compuesto suave, hablando de Scott Dixon, recuerden que hay por reglamento tienen que utilizar por lo menos una vez, alternar entre compuesto duro y compuesto suave de gomas o viceversa, para poder entonces cumplir con esta medida obligatoria o cuestiones de reglamento con los compuestos de gomas de parte de IndyCar. Así que solamente 7 vueltas y por supuesto cumplir con este protocolo. Así que fueron 7 vueltas con compuesto suave nuevo. Regresa Dixon adelante de McLaughlin. Y ahora, ahí haciendo la persecución, y juntos, ahí están los dos pilotos de Nueva Zelanda, tratando de sacar provecho inmediatamente McLaughlin, y sí lo consigue, por supuesto, con un auto más ligero, con unas gomas que están ya más agarradas al asfalto, más agarradas
al trazo y también aprovecha Newgarden. Dixon sabe que no tiene mucho que hacer y apenas tiene que empezar a poner en temperatura las gomas para poder regresar a su tradicional paso de carrera. Repetimos esto en la vuelta 38. Herta entonces a intentar pasar y aprovechar ese momentum a favor del californiano contra el mal momentum. Bueno, malo entre comillas porque apenas acababa de hacer el reabastecimiento y ya lo logra conseguir. Le gana el paso en curva número 9, volviendo al ángulo de Pato.tv, justamente en la parte superior del coche. La persecución continúa, un round más, y podríamos decir que este es el cuarto round en lo que va de la temporada. Por lo pronto, poniendo a trabajar la potencia extra, el push to pass. Para tratar de pasar a Rossi. Curva 1, ahí está. Pasando curva 1, vuelta 40. Entonces, después de su segundo reabastecimiento, atrás de Alexander Rossi durante 6 vueltas, toma la posición 15 Pato. Siguiente estación, hablando de Marcus Ericsson por el lugar número 14. Acabamos de mencionar que toma el lugar número 15 hablando de Pato. Y aunque no está la modificación en el gráfico, bueno, pues basados en la información del cronometraje en vivo, ahí es donde logramos apreciar entonces el rebase en curva 1. Nos vamos a las últimas 30 vueltas de carrera, comenzando en la 60, pasando por curva 11. El líder de la carrera, hablando de Kyle Kirkwood, sacándole casi segundo y medio a Alex Palou. Reabastecimiento de McLaughlin para tratar de seguir recuperando posiciones, de ahí teniendo problemas con el de Prema Racing, el equipo italiano haciendo su debut. Y curiosamente hace un año, en este escenario en Long Beach, Prema Racing estaba... ¿Qué pasó con Newgarden? ¿Qué pasa con Newgarden? No, eso es problema de cinturón. Le dicen, quítate, vamos a mandarlo traer a la siguiente vuelta, que no pierda más posiciones. No. Otra pesadilla de fin de semana para Joseph Newgarden. Y ahora, el último reabastecimiento de Christian Lundgaard en la vuelta 61, sacándole 20 vueltas, ha compuesto duros nuevos que ya le quitaron y va con el último juego de gomas duras nuevas. Howard, mientras tanto, en el lugar 13, va a tratar de alcanzar a Ericsson. Y no se va a poder porque va a venir reabastecimiento precisamente con Pato. Entonces, si estamos en la misma vuelta 61, por supuesto, estamos hablando del tercer y último reabastecimiento. Copy, remember your front bar. You have to come around a few of the 7 guys. You should have a clear in. Adelante de Howard McLaughlin. 3, 2, 1. On the mark. Push. Push, push. Our last in. Push, push. Desde el segundo reabastecimiento, recibiendo instrucciones por la radio Howard y que tiene que conseguir un número precisamente para cuestiones de combustible. La potencia extra le mandan a Pato a hacerla más eficiente, hacerla o trabajarlo de una forma más óptima, por supuesto. Y allí la recarga, cómo van incrementándose los LEDs o los displays o las lucecitas precisamente en el coche. Mientras regresamos con Newgarden. Sí,
Esto es lo que echó a perder la lucha por el campeonato en Nashville la temporada pasada a Will Power, y ahora le está echando a perder. Si de por sí ya venía todo desorientado en cuestiones de estrategia de carrera, y obviamente el no haber avanzado a la segunda ronda de calificación, por lo menos a Joseph Newgarden, le sumas todavía un asunto con una falla en el cinturón en uno de los cinturones de seguridad. Bueno, a la basura la carrera de Joseph Newgarden. Nos trasladamos a la vuelta 64, el último reabastecimiento de Alex Palou. Le ponen entonces un tercer compuesto nuevo de gomas duras. Le saca casi 29 vueltas, o más bien sí le saca 29 vueltas a el compuesto que le sacaron. Le rinde 29 vueltas el compuesto duro nuevo, lo que fue en el penúltimo stint, precisamente al español, para intentar tener un mejor tramo de carrera en estas últimas 25 vueltas. Mientras Kirkwood también, precisamente en la helmet cam, en la cámara que está dentro del casco a la derecha, ahí adelante está Howard, por supuesto tratando de deshacerse de tráfico, igualmente a darle alcance a su piloto que va persiguiendo, por supuesto. Y aquí está el último reabastecimiento de el que, pues hasta este momento, está marchando como líder de carrera, pero no le va a alcanzar, tal vez, considerando la ventaja que tiene contra Simpson de 22 segundos, y todavía le falta el tramo de salida para regresar al asfalto. Hablando de Kirkwood, vamos a ver si lo consigue, pero de quien se tiene que preocupar más, y ahí está en el mapa, trabajando curva 10 y ahora curva 11, hablando de Alex Palou. Simpson toma el liderato, pero va desfasado en posiciones, va desfasado en estrategia, como acontece también con Scott Dixon. Así que el liderato virtual peleándose entre Kirkwood y Palou, entre el norteamericano, y allí viene el español, a ver si puede avanzar. No, lo logra sacar, y casi cerca de la barda el español al momento de pasar, al momento de terminar de despachar curva 1, comprando carísimo los centímetros lineales contra la barda. Igualmente a la salida de curva 5, salida aquí, precisamente ahí, curva 5, para tratar de darle alcance. Entonces, aprovechando que tiene que poner en temperatura las gomas, hablando de Kirkwood, al momento de pasar por curva 8, ventaja por 1, ventaja de un coche de parte del número 27 contra el número 10. Y ahí está, por supuesto, el gráfico, todos con compuesto duro. Todos con compuesto duro nuevo a estas alturas de la carrera. Vuelta 65, el que trae nada más compuesto suave, hablando de Stingray Roth, y ya está igualmente Robert Schwarzman, el israelita de Prema Racing, que no ha logrado remontar en posiciones a lo largo de la competencia. Y ahí está la potencia extra disponible, 71 segundos y contando, menos para Kirkwood contra 33 segundos de Palou. Por eso, en donde dice en vueltas pasadas, hablando de Will Anderson, a Pat Howard, de sacarle provecho. Ahorita lo comentamos. Por lo pronto, Lundgaard comprando carísimo los centímetros lineales contra Felix Rosenqvist. Toma tercero. El piloto danés ni el sueco ya tienen potencia extra, hablando del push to pass, y ahora dependen de la batería o dependen del híbrido para seguir eficientizando o optimizando esa potencia extra. Por lo pronto, también depende de la recarga de la batería, si lo tienen bajo modo manual o si la tienen bajo regeneración automática. Y por supuesto, el staff de Lundgaard explotando emocionalmente, y eso les puede mandar a un segundo podio de forma consecutiva. Hablando de Arrow McLaren IndyCar Team en el staff del número 7. Lamentablemente, en el caso de Pato, bueno, navegando en posiciones intermedias, estacionado en la posición 13 a 7 segundos de Ericsson. Mientras tanto, en lo que hace el trabajo precisamente por última vez en el paso a curva número 11, hablando de Kyle Kirkwood, entonces se apunta su segundo triunfo en 2 años en este trazo callejero de Long Beach, igualmente desde posición de privilegio, desde primer lugar de calificación. Y el festejo del staff. ¡Oh! Cuidado con el hielo, cuidado con el agua. Great job. Made it
strategy as always. Thank you guys so much. Agradeciendo a Kirkwood, por supuesto, y también saludando a Palou, que ahí está a la izquierda en recta principal. Pero nos vamos por última vez en esta competencia al ángulo de Pato.tv, integrándonos con él en la última vuelta, a menos de 40 segundos del vencedor, hablando de Kirkwood, pasando curva 8, Pato. Atención con esto. Desde curva 1 en la última vuelta, se le disparó la alarma de combustible a Pato. We're very light on fuel, Pato, very light on fuel. Just putt around till we get back. That's a checkered flag. We're P13. You drove a great race. The guys did a very good job in the pit. And we have a few other things to work on there. Let's move on to the next one. Silencio en la radio de Pato, por supuesto. Y él quería sacar el triunfo, quería sacar esa ganada Howard y dedicársela a su papá con motivo de su cumpleaños. Será para el próximo año, Pato. Se lleva 13 puntos Howard, en lo que Kyle Kirkwood, por segunda vez, repetimos, en 2 años, al carril de la victoria en Long Beach. Quiero quitarme el sombrero ante ellos. Honda ha hecho un trabajo fenomenal durante el receso para adaptarse a los cambios que debían hacerse. Salimos con todo esto de la temporada hasta ahora. Creo que va a seguir siendo así. Tuvimos una conversación muy honesta. Fue la primera vez que me senté con un fabricante y hablé con ellos en detalle sobre todo lo que sucede con la unidad de potencia. Son una gran parte de nuestra organización, ¿verdad? Entran, traen a sus ingenieros. Ellos saben todo sobre nosotros y nosotros sabemos todo sobre ellos. Es muy transparente. Realmente es genial de ver. Para tu punto, este es un gran fin de semana para que ganen en el 50º Gran Premio de Long Beach presentado por Acura, ¿verdad? Ganarlo en un coche con motor Honda es muy especial. Vinimos aquí a principios de semana. De hecho, fuimos a sus instalaciones principales en Torrance y las recorrimos. Conocimos a todos los empleados, los asociados, etcétera, etcétera, y pasamos mucho tiempo con ellos. Todos son personas maravillosas. Para hacerlo en casa, sé que hay un montón de gente de Honda aquí. Hacerlo frente a ellos, donde pueden ver hacia dónde van sus esfuerzos, es absolutamente enorme para la moral de ellos, Honda y la longevidad de los mismos. También, muy agradecidos por lo que nos han dado. ¿Puedes explicarnos la importancia de ganar esta emblemática carrera en su 50º aniversario? Es enorme, ¿verdad? Esta es una carrera histórica y todavía no lo asimilo. Sé lo especial que es ganar el 50º aniversario de esto. Es enorme. Ser un ganador múltiple aquí es absolutamente enorme, ¿verdad? Se está convirtiendo en una lista cada vez más corta en la que estoy poniendo mi nombre. Estoy orgulloso de hacerlo. También estoy orgulloso de hacerlo en el coche de Andretti. Andretti tiene una gran historia aquí. Además, la historia es grande para mí, grande para el equipo, es grande para todos los involucrados. Mi actuación creo que, bueno, bien, siempre puede estar mejor, ¿no? La salida ha sido muy mala por mi parte, he pasado de tercero a quinto, pero la edición en general del evento ha sido increíble. Creo que estaba sold out para hoy, de hecho no he podido tener entradas en una grada en específico porque estaba sold out para amigos y familia, así que creo que ha sido un auténtico éxito. Sí, un día increíble. Le dije al equipo esta mañana, incluso antes del calentamiento, vamos a tratar de ser agresivos y vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos la mayor cantidad de neumáticos de todos. Tuvimos 2 conjuntos de compuesto suave.
3 conjuntos nuevos de compuesto duro. Así que creo que todas las opciones estaban abiertas para nosotros hoy. Nos salimos de la estrategia, en comparación con lo que esperábamos que hiciera la mayoría de los pilotos. Fuimos los primeros en comenzar con compuesto duro. Creo que recuperamos mucho el ritmo en esos reabastecimientos. El aire limpio, se aprovechó el aire limpio. Muy contento de recompensar a los chicos. Sí. Tuvieron que volver a poner en pista a un auto nuevo. Ayer chocamos en la clasificación. Así que, para que todo el mundo reconstruya un coche y lo ponga en pista esta mañana, hoy ha corrido sin esfuerzo. Estoy muy contento por todos. Redondeando el fin de semana que se cumplen 50 años del Gran Premio de Long Beach y primero bajo la organización y promotoría de Penske Entertainment, es la primera ocasión en la temporada que la primera línea de salida la ocupan los pilotos de Andretti Global con Kyle Kirkwood y Colton Herta. Como se comentó en la crónica de la primera etapa, en esta competencia se une Marcus Ericsson a la lista de pilotos que llegan a su carrera número 100. En 3 semanas en Alabama lo hará su coterráneo Felix Rosenqvist, y para la carrera 1 en Iowa, este primer centenario de carreras en IndyCar la alcanzará Pato O'Ward. Además, Alexander Rossi llega a su competencia número 150 como piloto IndyCar. Ahora como piloto de ECR, antes Ed Carpenter Racing. Kyle Kirkwood alcanza su segundo triunfo en este escenario de Long Beach y encabeza 1-2 para Honda en su evento de local. El piloto del número 27 se impulsa al segundo lugar del campeonato. Christian Lundgaard asciende a tercero general y Pato O'Ward con su lugar 13. Baja a sexto general con desventaja de 6 puntos contra Scott Dixon y ventaja de 7 unidades contra Colton Herta. Hablando del veterano neozelandés, Dixon captura su carrera número 300 terminando dentro de los 10 primeros con su 8º puesto de carrera en Long Beach. Ahora viene un receso para preparar la 4ª etapa de la temporada en el trazo del Barber Motorsports Park en Alabama. Es correcto, Velocity, del 2 al 4 de mayo, 24 horas después de conmemorar ya 31 años, y son 31 años de seguir extrañando ese casco amarillo, hablando de Ayrton Senna da Silva. Entonces, segundo podio consecutivo para Lundgaard de Arrow McLaren IndyCar Team, Pato en el lugar número 13 y hasta el lugar número 20, consiguiendo o encontrando a Nolan Siegel, y por supuesto, sale contento Palou con el liderato de Long Beach hacia Barber.